2010 en la Universidad de Navarra. Hacíamos el máster y bueno, él ya se quedó al doctorado, yo no, pero ahí tuve la oportunidad de conocerle. Muy bien. Gente. Espero que Ángela se conecte. No sé si se podrá conectar hoy, porque ha estado delicada de salud. Tiene algo en la garganta. No sé por qué no. La garganta nos afecta a todos los profesores por algo debe ser. A ver, ay, Consuelo, ya estás metida ahí. Sí. Fenomenal. Bueno, ahora son, según mis datos, son en España las 18:59. A las 17:02 vamos a empezar. Y antes, ahora nos podemos ir presentando lo que Venga. queramos. ¿eh? Yo les agradezco. Quien no tenga su nombre etiquetado, creo que los demás no tienen derecho a cambiar el nombre. Si acaso pueden, háganlo. Si no, pónganme un escrito en el chat y yo les cambio el nombre para que pueda haber mejor interacción. Consuelo, un abrazo hasta Madrid. Sí, aquí estamos. Igualmente, te lo mando de vuelta. Graciela, qué gusto verte, ¿eh? Sí. Graciela. Ah, Palau. No sabía quién eras, Graciela. Solo te reconozco por el nombre, pero no Y la hemos palabra, coincidido, creo. claro. Emanuel. Te Yo echamos de soy de menos, Consuelo, Argentina. en nuestras jornadas de esta Pascua pasada. Sí, estuve disfrutando. Y el Manuel Bertó se te saluda desde Francia. Emanuel. Manuel, Emanuel, Sí, sí, hola, buenas tardes a todos y a cada uno y cada una. vale, muy bien. Bueno, pues ya estamos empezando a ser más. Emanuel. El otro día fuimos 37, Luis Fernando. estábamos como esto. voy a hacer una prueba para compartir pantalla, Blanca. ¿eh? Hacemos la prueba. ¿Todos están viendo ahí la pantalla, la presentación? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que luego, bueno, en el lado salía la última diapositiva. Espero que empieces por la primera y sigas por la segunda, porque me las tendrás que ir pasando tú. Empezamos por el principio, ¿no? ¿Está claro? Claro, claro. Estamos por el principio. Sí, Es sí. que ahora está de moda empezar a construir las casas por el tejado, por eso pregunto. Ah, bueno. Pero a nosotros no nos conviene. Más vale que vayamos piano a piano. Hola Blanca, Hola, ¿qué tal? tengo una pregunta. A ver, pues ahora soy toda oídos. A ver, no pilla. ¿Puedo, puedo invitar al seminario a Rafael para que lo conozcan? Sí, sí, sí. Pero sobre todo para que nos conozca él y nos ponga cara. Y Ok. luego a su alumna no me mandó su teléfono, con lo cual la tendrán que Ay, admitir. perdón, pero ya te lo mando. Yo ya te lo mando. Perdón por no haberte lo mandado, se me fue el santo al cielo. Vale, Ahorita vale. vengo. Alberto Vargas les das entrada a los de Cefabios, ¿te parece? Claro que sí. Pues son las 11:02 y Pues corresponde empezar puntualmente. sí, muy bien. Entonces les doy la bienvenida a esta segunda sesión de este seminario. Gracias por estar aquí, gracias a Blanca por todo el esfuerzo que está haciendo con esta docencia para este grupo de investigación. Y pues como saben, Blanca nos hace el favor de comentarnos pues las audiencias de Juan Pablo II, también llamadas, las audiencias de los miércoles, también llamadas Teología del Cuerpo. Y pues sin más, Blanca, estamos contigo. Gracias a todos por estar aquí. Les voy a pedir unas indicaciones sencillas. Les voy a pedir que hagamos todos el esfuerzo de encender nuestras cámaras, pues para que la experiencia sea mucho más rica, para que podamos pues hacer más comunidad. Y también les voy a pedir que si les es posible cambien, se aseguren de que su nombre está en su pantalla, de modo que los podamos reconocer bien, porque pues somos muchos y no todos nos conocemos. Y si acaso no tienen permiso para cambiar su nombre, entonces me escriben un mensaje en privado
y yo les hago el cambio del nombre sin problema, ¿vale? Vamos a dejar que Blanca exponga y a menos que se vean demasiado urgidos a interrumpir, pues lo mejor es darle espacio para que después venga un momento de coloquio. Muy bien. Adelante, Blanca, bienvenida. Muy bien, pues nada, hoy vamos a comentar las 4, como un comentario de textos más o menos, las 4 primeras audiencias en las que Juan Pablo II empieza a utilizar el significado esponsal del cuerpo. Y si Beto me sube el PowerPoint, lo tengo y os lo puedo comunicar, o sea, os lo puedo también trasladar. Entonces, este año, como os dije, vamos a ver dimensiones de la antropología esponsal desde el punto de vista de la filosofía. Y el año que viene veremos las cuestiones teológicas. Es difícil separarlas porque están implicadas una en la otra, pero como son 2 materias distintas, vamos a utilizarlas, vamos a estudiarlas primero una y luego otra. Entonces os decía que en la primera parte, que es cuando Juan Pablo II habla de la creación, hay 8 audiencias en las que nombra la teología del cuerpo. Hoy vamos a ver las 4 primeras. Y la más importante, para que la subrayéis, es la 15, porque en ella, como vais a ver, es donde explica de un modo más concreto qué entiende por significado esponsal. Entonces, el marco de estas audiencias son las experiencias originarias del ser humano tal y como sale de las manos de Dios. Que esto es un modo de enfocar la antropología que yo no sé si antes lo habrá hecho alguien, pero yo nunca me había encontrado con esto y es súper original. Es decir, cómo Dios pensó al ser humano. Y Juan Pablo II se apoya en la Sagrada Escritura para hacerlo. Siguiente diapositiva. En las primeras audiencias explora, como os decía, el significado de las 3 experiencias originarias partiendo de Génesis 2, con una característica, que lee Génesis 2 a la luz de Génesis 1, porque ya sabéis toda esa exégesis que se ha hecho prácticamente hasta ahora de leer de un modo literal Génesis 2, cuando en cierto modo se contradice con Génesis 1, porque Génesis 1 dice que Dios creó al hombre, varón y mujer los creó, o sea, juntos. Y sin embargo, pues el tema de la costilla de Adán, por decirlo de un modo gráfico, parece que el primero crea al varón y luego a la mujer. Y Juan Pablo II advierte, porque en el siglo XX se hizo mucha investigación sobre los textos simbólicos, Mircea Eliade, y hubo toda una corriente de hermenéutica y de interpretación de textos antiguos. Y claro, todo eso que se investigó bastante en el siglo XX, a Juan Pablo II le ayuda mucho. Además, le ayuda, y eso ya lo veremos el año que viene, todas las disposiciones que el magisterio ha dado para la recta interpretación de la Sagrada Escritura. Entonces, en ese sentido, él hace un cambio con respecto a la lectura que se ha hecho durante milenios. Entonces, él dice que Génesis 1 y Génesis 2 no se pueden contradecir y que Génesis 2 hay que leerlo a la luz de Génesis 1. Entonces, la primera experiencia originaria, aunque las veremos más el año que viene, es la experiencia de la soledad. Y de la soledad que significa estar a solas con Dios, como la primera dimensión de la intimidad, que eso es lo que Polo ha desarrollado muy bien. No sé si le llama de la soledad, pero es la experiencia del hombre frente a Dios. Y tiene una característica, que es que el Adán solitario, que aparece en Génesis 2, es un Adán sin artículo
Y Juan Pablo II lo interpreta como un genérico del ser humano. Es decir, que Adán da lo mismo que sea varón o mujer. Todas las características del Adán solitario, como que hablaba con Dios, como que Dios le decía que había que trabajar, que tenía que comer del árbol, que no tenía que comer del árbol. Todas las disposiciones, que son 4 o 5, que el año que viene les veremos más despacio, todas corresponden al ser humano. Bien, la primera es, por tanto, lo que Juan Pablo II llama el momento de la soledad. La soledad, pero a solas con Dios, no es una soledad nichana en la que uno está cerrado a todo el mundo, no. Es una soledad frente a Dios y frente al mundo. O sea, segunda experiencia originaria es la comunión con el ser humano. La unidad varón-mujer. Y Juan Pablo II, ya lo veremos, explica el sueño de Adán de un modo impresionante, que dice que es volver al no ser, que es cuando realmente, cuando Adán se encuentra con Eva, es cuando realmente el ser humano está creado. Y él habla de la unidad de los dos, la unidualidad. O sea, la segunda experiencia es la comunión con el otro, humano. Primero es la comunión con Dios, segundo, la comunión con el otro humano. Y la tercera experiencia es la desnudez. Estaban desnudos y no sentían vergüenza. Eso hace referencia a la inocencia, que tiene mucho que ver para explicar el tema del significado esponsal del cuerpo. Porque Adán y Eva, entre ellos, se veían, se miraban y se veían entre sí como los veía Dios. El cuerpo es expresión de la persona, no hacía falta pudor, porque ellos no estaban desordenados. Entonces, a través del análisis de esas experiencias, se descubre la estructura de la intimidad de la persona en cuanto a espíritu, y también las relaciones ontológicas constructivas de la persona. Esto es una introducción para explicar los textos ya de Juan Pablo II. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el significado esponsal del cuerpo aparece por primera vez en la audiencia número 13. Y al analizar la desnudez, descubre un significado del cuerpo que nace en el corazón mismo de la comunión varón-mujer, al que denomina significado esponsal. O sea, él ha visto primero las dos experiencias originarias, el estar a solas con Dios, la comunión con otro, y cuando explica el tema de la desnudez, que ellos pues se veían como los veía Dios, ahí aparece el significado, un significado que es el esponsal, que nace en el corazón mismo de la comunión. O sea, de cómo se trataban entre sí Adán y Eva. De ahí surge un significado del cuerpo que hasta ahora no había aparecido. Subyace el contexto teológico de la imagen de Dios, que es otra cuestión que veremos más adelante. No vamos a entrar este año. En Génesis 1, 27, como sabemos, se nombra 2 veces el verbo crear, una vez en singular y otra vez en plural. Lo creó al ser humano genérico, los creó unidualidad. El hombre, varón y mujer, lleva la imagen divina impresa en el cuerpo. 2 modos de ser cuerpo en la unidad de la imagen. O sea que Juan Pablo II, ya lo veremos, considera que cada persona es imagen de Dios, pero la plenitud de la imagen, lo va a decir en algún sitio, alguna audiencia, si las estáis leyendo, las leeréis, que la plenitud de la imagen no se da en una persona aislada, sino cuando una persona vive para otra. Y en concreto, según la creación, varón y mujer, que son 2 modos de ser cuerpo en la unidad de la imagen. O sea, que varón y mujer juntos, en la unidualidad, también tienen una peculiarísima imagen de Dios, que no solo es la suma de 2 imágenes, sino más cerca de la imagen de Dios. Siguiente diapositiva.
Entonces, lo primero que dice Juan Pablo II es que para descubrir cuál es el significado esponsal del cuerpo hace falta utilizar la hermenéutica del don. La hermenéutica es un criterio de comprensión y de interpretación. Yo no sé si otras personas han hablado de la hermenéutica del don, pero de hermenéutica en el siglo XX se ha hablado mucho. Entonces, la dimensión del don es imprescindible para profundizar en el significado de la originaria soledad, unidad, desnudez que está presente en el corazón mismo de la creación. Y nosotros, ante el asunto de que hay que utilizar la hermenéutica del don, nos podemos preguntar, porque a esto tendrá que ir la filosofía, ¿en qué plano ontológico se da el don? Y os he pasado un artículo de Polo que a mí me abrió muchísimo, pues me quitó muchos nudos de la cabeza cuando lo leí, que se llama Tener y Dar. Lo tenéis en el núcleo duro 3, que es en el que queremos mandar documentación. Ese núcleo duro no es, ese chat no es para comentar, los comentarios hay que hacerlos en el otro, sino que ¿en qué plano ontológico se da el don? Entonces, el tener y dar, Polo hace una explicación de lo que es la naturaleza humana capaz de tener y la persona solo es capaz de dar. Siguiente diapositiva. Entonces, esas tres experiencias originarias y la hermenéutica del don, Juan Pablo II las sitúa en el contexto de la creación. Y dice que para explicar el don hay que entender lo que es la creación. De crear es llamar a la existencia de la nada. Y se entrevé que el amor es el motivo divino de la creación. Crear significa sobre todo donación, en la que el don surge de la nada. Así es como da Dios en la creación. El concepto de donar señala al que dona y al que recibe el don, y también la relación entre ellos. El donar tiene sentido solamente respecto al hombre. Solo el hombre es capaz de comprender el sentido del don. Entonces, va explicando Juan Pablo II que cuando Dios crea al hombre, después de haber creado el cosmos, Polo le llamaba al cosmos la primera criatura y al hombre la segunda criatura. Pues realmente el mundo visible ha sido creado para él, para el ser humano. Por eso él pone el centro del Edén, que además pues debía ser una maravilla, ¿no? Lleno de flores, de frutos, de árboles, de animales bonitos, el paraíso tal y como había salido a las manos de Dios. Y le da el don y además recibe como don a otro ser humano. O sea, la creación del varón y la mujer, Juan Pablo II la entiende como donación que Dios hace. Dios te da personas. Y Adán, lo primero que le regala es Eva. Luego le regala a sus hijos, luego le regala. Entonces, fijaros, esto que está entre paréntesis no lo dice Juan Pablo II, lo digo yo, que el hombre recibe en la creación su propio ser personal, la imagen de Dios impresa en él, el cosmos al otro humano y la imagen en unión con el otro. O sea que Dios nos ha dado mucho, ¿no? A Adán le da mucho. Por lo menos se conciben estas. Bueno, eso son. Porque claro, la imagen de Dios también es un don, ¿no? Y la imagen en unión con el otro, pues también es otra imagen más completa, más plena, pero que también es un don. Siguiente diapositiva. El ser humano aparece como depositario de dones divinos, porque es amado por sí mismo. Y hace una pregunta. ¿El Adán solitario viviría el mundo como un don? Parece que ninguno de los seres del cosmos
le ofrece la posibilidad de existir en una relación de recíproco don. Estaba solo, echaba de menos una ayuda que le fuera similar. Es una descripción de lo que dice el Génesis 2. Y concluye, los términos solo y ayuda permiten entender el don al nivel humano, una característica de su existencia personal. Se requiere vivir con, para alguno, existir en recíproco para. Solo Adán frente a Eva constituye el inicio subjetivamente feliz del ser humano en el mundo. Esto es importante porque, como ya iremos viendo, la persona no es un ser solitario, sino un ser con, un ser para. Y entonces, claro, el Adán solitario estaba solo y tampoco podía entender el mundo como un don, porque no encontraba nada que le hiciera compañía, ¿no? Que en el fondo es lo que todo el mundo requiere para. Entonces, solo Adán frente a Eva constituye el inicio subjetivamente feliz del ser humano en el mundo. Siguiente diapositiva. El don humano tiene que ver con la persona. Todo esto es resumido en esa audiencia de Juan Pablo II, que era la primera que hemos visto. El don tiene que ver con la persona y con el cuerpo sexo. Es decir, una de las características que tiene la masculinidad y la feminidad es hablarnos del don. El hombre, varón y mujer, desnudos sin vergüenza, son conscientes de la capacidad procreativa del cuerpo, del propio cuerpo y del propio sexo, y están al mismo tiempo libres de la constricción propia del cuerpo y sexo. O sea que son dueños de sí mismos y de sus capacidades, no están desordenados. La masculinidad y la feminidad, es decir, el sexo, es el signo originario de una donación que lleva al ser humano, varón y mujer, a tomar conciencia de un don vivido. Soy don y puedo donar. O sea que el conocerse como varón, pues se advierte que tú tienes algo que puedes dar a otro, que tú mismo puedes ser don. Esto es de lo que está hablando Juan Pablo II. Siguiente diapositiva. El don humano tiene que ver con la persona y con el sexo. Y aquí está lo que os decía antes, que el escrito de Polo Teneridad explica que el ser humano, con su naturaleza, es capaz de tener capacidad que le hace distinguirse de la naturaleza cósmica. La naturaleza cósmica es una naturaleza enclasada en leyes, que son siempre iguales. Los animales no tienen. Los animales, bueno, marcan el territorio algunos, pero no son poseedores ni de haciendas, ni de vestidos, ni de virtudes, ni de nada. Entonces, lo característico de la naturaleza humana es el tener, y lo característico de la persona es que ella puede dar. Y cuando dice que los niños desde bien pequeñitos se les nota que son personas, aunque solo sea por la sonrisa. La sonrisa es un regalo para los padres. Entonces, el ser don es algo peculiar de la persona. Entonces, volvemos a preguntar, ¿cuál es el estatuto ontológico del donar? En este grupo de trabajo, que yo sepa, la persona que más cabeza le ha metido al tema del don es Beto, ¿no? Porque en la segunda parte de su tesis se titula El don y el ser y el don. Bueno, pero ahora tenemos que profundizar todos en este tema del don. La finalidad del sexo, que puede procrear, no es solo como los animales para la propagación de la especie, sino que está vinculada con la persona elevada al nivel de la imagen de Dios y al nivel de la comunión de personas, que es la plenitud de la imagen. O sea que estamos en un contexto que no solamente es
transmitir la especie. O sea, el sentido de la masculinidad y de la feminidad es otro más profundo. Siguiente diapositiva. Estamos ahora en la audiencia número 15. Hemos pasado las dos primeras, que una ha hablado mucho de la creación y para entender la hermenéutica del don. En esta audiencia, en la número 15, que os he dicho que es la más importante para este tema, hace una exposición del significado esponsal del cuerpo como un desglose de la Gaudium et Spes número 24. Como sabéis, todos sabréis que Juan Pablo II trabajó en la Gaudium et Spes y que posiblemente ese texto lo metió en esa constitución, lo metió él, ¿no? Y es un texto que más se repite en su magisterio, sobre todo en los textos que él escribe de puño y letra. El ser humano ha sido querido por Dios de un modo absoluto y solo encuentra su plenitud en el don sincero de sí a los demás. Bueno, pues esto, que de entrada parece una descripción asexuada del ser humano, Juan Pablo II lo reinterpreta o lo expone para explicar el significado esponsal del cuerpo. La revelación presenta al ser humano, varón y mujer, en toda la realidad de su cuerpo y de su sexo, estaban desnudos, y a la vez en plena libertad respecto a cualquier constricción del cuerpo y del sexo. Entonces, en la audiencia del 16 de enero, que es la número 15, dice: creados por el amor, esto es, dotados en su ser de masculinidad y feminidad, ambos están desnudos porque son libres con la misma libertad del don. A mí siempre me ha parecido que esta frase, ser libres con la misma libertad del don, tiene una profundidad antropológica muy fuerte que tendríamos que desglosar. O sea que en esta frase aparece dos veces la palabra libertad. Libres y libertad del don. Es otra pregunta que podemos echar al aire, es decir, si el ser varón y ser mujer tiene que ver con la libertad propia y con la libertad del don, ¿en qué contexto ontológico está la libertad? Que como consecuencia nos puede hacer preguntar en qué contexto ontológico está la masculinidad y la feminidad. Siguiente diapositiva. El cuerpo humano y el sexo no tienen como finalidad solo la procreación, sino que contienen el atributo esponsal, es decir, la capacidad de expresar el amor. Precisamente ese amor en el que el hombre persona se convierte en don y mediante ese don realiza el sentido de su ser y existir. Ambos son libres con la misma libertad de don. Estamos en la audiencia número 15, que os he dicho que es la más importante. Aquí está hablando de una de las características del significado esponsal, que es el atributo esponsal es capacidad de expresar el amor. O sea, el amor como don. Es una característica del cuerpo en cuanto sexual. Aunque también el cuerpo se expresa el don de muchas maneras. Una caricia, una mirada, todo el cuerpo expresa el don. Pero de la manera más profunda es con la masculinidad y la feminidad. Seguimos, otra diapositiva. Entonces, en estas audiencias, la número 15, va dando pinceladas sobre la libertad. Ya se ve que estamos en el centro de la antropología de Juan Pablo II, que tiene que ver con el significado esponsal del cuerpo,
cuerpo tiene que ver con la persona, tiene que ver con el don, tiene que ver con la libertad, o sea, está en el cogollo más profundo de la intimidad. Y dice Juan Pablo II, entendemos aquí la libertad sobre todo como dominio de sí mismo, autodominio. Bajo este aspecto, esa libertad es indispensable para que el hombre pueda darse a sí mismo, para que pueda convertirse en don, para que, refiriéndonos a las palabras del concilio, pueda encontrar su propia plenitud a través de un don sincero de sí. Claro, esto, en el contexto en el que Juan Pablo II está analizando la masculinidad y la feminidad tal y como habían salido de las manos de Dios, pues tanto Adán como Eva eran dueños de sí mismos, ¿no? Y por eso se podían dar. Entonces, ambos son libres con la misma libertad del don. La libertad en dos sentidos. El autodominio solo se puede ser don de sí si se es libre, si se tiene dominio de sí. Y luego la libertad con del don, cuando uno se da, es porque quiere darse. Se da libremente. O sea, no puede tener mucho dominio de sí y no darse. Y son dos aspectos. ¿No? Siguiente diapositiva. Entonces, esta, una vez de que ya ha cogido el Gaudium et Spes y habla de la libertad del don, en otras palabras, los sentidos de la libertad son señorío sobre sí mismos, autodominio, que es indispensable para que la persona pueda darse a sí misma y llegar a ser don. Entonces, las siguientes palabras que están en la audiencia 15 del 16 de enero, en el número 4, es donde Juan Pablo II describe con más claridad qué entiende por esponsalidad. Dice, la conciencia, perdón, se ha corrido, no sé, creo que se ha ido antes, aquí está. Este es el texto más claro en el que se explica el significado esponsal. Dice, aunque habla de conciencia, no solamente de que el cuerpo tenga un significado esponsal, sino que yo sea consciente de que lo tiene, ¿no? Ese significado. La conciencia del significado esponsal del cuerpo vinculado a la masculinidad, feminidad del hombre, indica una capacidad particular de expresar el amor, en el que el hombre se convierte en don. El tema del don es algo importantísimo. Dicen, una capacidad particular de expresar el amor, no la única. Y por otro, le corresponde la capacidad y la profunda disponibilidad para la afirmación de la persona. Esto es literalmente la capacidad de vivir el hecho de que el otro, la mujer para el varón y el varón para la mujer, es por medio del cuerpo alguien a quien Dios ha querido por sí mismo, es decir, único e irrepetible, alguien elegido por el amor eterno. Entonces, en ese mirarse el varón y la mujer, verse el varón y la mujer recién salidos de las manos de Dios, como ver al otro tal y como lo ve Dios, lo primero que ven es alguien que ha sido querido por el Creador, por sí mismo, es alguien que ha sido amado. Por tanto, alguien que tiene mucha dignidad y que merece todo el respeto. Este es el punto central. Y el segundo es que se puede invertir para encontrarlo mejor, ¿no? Lo primero que uno ve es que el otro ha sido amado por Dios. Luego yo también le tengo que amar y respetar. Y luego que yo me puedo convertir en don. Hay otro texto muy bonito, que viene más adelante, pero este, digamos, es del que más petróleo se puede sacar para explicar lo que es el significado esponsal del cuerpo. Seguimos. Otra diapositiva. ¿En qué consiste el carácter esponsal? El cuerpo sexuado, y en su masculinidad y su feminidad, se descubre el significado
esponsal que tiene dos características que están sacadas del otro texto, ¿no? Permite reconocer al otro como persona amada por sí misma. Esto es lo que dice Adán cuando ve a Eva. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, alguien como yo. Es una persona amada por sí misma. Y luego tiene capacidad de expresar amor, el don, de dos modos distintos. El carácter esponsal solo se entiende desde el don. Y para explicarlo hace falta la hermenéutica del don. Esto es lo que hasta ahora ha dicho Juan Pablo II sobre el asunto. Vale, seguimos. Siguiente. Para que haya significado esponsal y don, hace falta libertad. La libertad posibilita y cualifica el sentido esponsal del cuerpo. La posibilita y cualifica. Existe un vínculo originario entre el significado esponsal del cuerpo y la felicidad originaria del ser humano. Porque el hombre es feliz cuando se da y cuando es aceptado. O sea, con la reciprocidad, ahora me preguntaría Consuelo que si hay que hablar de reciprocidad o de complementariedad. Todo eso ya vendrá más adelante. Lo primero es la reciprocidad. Y luego vendrá la complementariedad. La conciencia del significado esponsal del cuerpo constituye el componente fundamental de la existencia humana en el mundo. Como yo también el celibato es amor esponsal. Pero esto es muy fuerte, ¿eh? La conciencia del significado esponsal del cuerpo constituye el componente fundamental de la existencia humana en el mundo. O sea, el sentido de la existencia humana en el mundo tiene que ver con el don y está unido a la felicidad originaria, a la que Adán y Eva tenían que sostener. Vamos, que era estar salidos de las manos de Dios, sin desorden en su intimidad, y que Dios te regala a otra persona, que resulta que eso es el principio de la felicidad. Seguimos. A ver, ¿es esta? Pues antes, hay otra antes. Pues mira, a ver si hay otra antes. No, pues nada, siguiente. La felicidad originaria y el significado responsable del cuerpo en su desnudez expresan la radicación en el amor. O sea, que si antes teníamos el don, teníamos la libertad, ahora aparece la palabra amor. La felicidad consiste, son palabras de Juan Pablo II, en radicarse en el amor. La felicidad originaria nos habla del principio del ser humano que ha surgido del amor y ha dado comienzo al amor humano. La plenitud de la libertad y la rectitud del amor confieren inmunidad hacia la vergüenza. Esto, no sigas. La anterior. Estamos en la anterior. Inmunidad hacia la vergüenza. O sea, porque su libertad es plena, no está desordenada, y la rectitud del amor. O sea, don, libertad, amor, rectitud del amor. La felicidad y la inocencia están inscritos en la comunión de personas. La conciencia beatificante del significado del cuerpo está condicionada por la conciencia originaria, rectitud, pureza del corazón, que conserva una fidelidad al don. Son las palabras que designan elementos de la intimidad humana que tenemos que desarrollar y poner una al lado de la otra para ver. Siguiente diapositiva. Entonces ahora vamos a hablar de la hermenéutica del amor, de la hermenéutica del don. Hemos indicado varias veces que para captar el significado esponsal del cuerpo, Juan Pablo II afirma que hay que emplear la hermenéutica del don. Entonces, nos podemos hacer dos preguntas. ¿Qué es la hermenéutica y qué es la hermenéutica del don?
Siguiente diapositiva. La antropología, como todas las ciencias, parte de los datos reales. Hay que observar y describir, en primer lugar. Por eso, toda antropología que se precie y que quiera ser universal y llegar a explicar a todo ser humano, sea de la fe que sea, tiene que partir del cuerpo, porque el cuerpo hace evidente, manifiesta a la persona y manifiesta la intimidad. Una vez que se tienen datos, hay que interpretarlos. Y eso es la hermenéutica. Y finalmente hay que profundizar en su ontología, en lo más profundo que es su acto de ser, su espíritu. O sea, luego hay que hacer, digamos, una antropología filosófica sobre esos datos y su interpretación. La ontología del ser humano es un conocimiento más complicado y profundo que el conocimiento del cosmos. No es suficiente la metafísica, ni la antropología es un apartado de la metafísica o una ciencia derivada de la metafísica. Es una ciencia primera porque el hombre se distingue del cosmos tanto en su esencia como en su acto de ser. Esa frase se la aprendí yo de Polo. El hombre se distingue del cosmos tanto en su esencia como en su acto de ser. La esencia humana, a diferencia de la del cosmos, tiene gran capacidad de crecimiento, de hábitos, cosas que el cosmos no crece. Los perritos son iguales que en tiempo de Platón. Y lo importante es que haya perritos, que haya todos igual desde que se creó. Y el acto de ser del hombre es libre. El acto de ser del cosmos no es libre, porque está enclasado en leyes. Y hay unas leyes que no cambian. Y hay unas leyes que le hacen mantenerse en el ser. Siguiente diapositiva. Entonces, los pasos de la profundización antropológica son, por tanto, tres. Primero, la descripción de las experiencias humanas. Eso ayuda a la fenomenología. No la fenomenología de Husserl, no la fenomenología de un autor concreto, sino la fenomenología como descripción de lo que se ve. Eso es fenomenología. Como puede haber la fenomenología de este autor, de este otro, y algunos que dicen que no se puede ir más que a los fenómenos y que no se puede conocer el contenido. Hay bastantes fenomenólogos así. En segundo lugar está la interpretación de esas experiencias, el por qué sentido que tienen, y eso es la hermenéutica. Y en tercer lugar es la profundización ontológica. Beto, te quería preguntar en qué diapositiva estamos, qué número. Y tú lo verás ahí. Déjame ver, tengo que salir yo para poderlo ver. Ah, Dame un segundo. ¿por qué? La 19 de 29. 19 de 29. Bueno, pues si queréis hacemos ahora un parón, por si tenéis alguna pregunta, y luego termino las otras y ya completado lo que dicen las otras, pues hacemos el turno final de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta ahora de las cosas que venimos explicando? Es descripción de las audiencias, pero quizá tenéis alguna pregunta. Consuelo, adelante. Muchas gracias. Ya se me oye, ¿verdad? Sí. Yo quería hacer un comentario sobre un término que a mí me genera siempre cierta duda. Entiendo que es de Juan Pablo II. Me Sí. refiero a la de recibir. Me parece un término bastante pasivo. Entiendo que Juan Pablo II no debe interpretarlo así y tiendo a usar el término aceptar, como dar aceptación. Sí. Imagino que el fondo es el mismo, pero verdaderamente la palabra recibir es un poquito pasiva. Tengo esa impresión. Sí. O sea, el amor como cosa de dos queda en que uno actúa y otro recibe. Ya. Solo. No sé cómo lo ves.
Sí, no, eso posiblemente sea de los traductores, Vale. porque Juan Pablo II habla mucho del dar y el aceptar también. Y dice que el aceptar tiene la misma categoría que el dar. En ese sentido, aunque no haya leído Apolo, son súper paralelos. Y una de las cosas que quería mandaros es un escrito que me pidió Alberto Vargas una vez que organizó un congreso en Polonia sobre el amor y trascendencia. Ujú. Y yo hice una ponencia sobre el dar y el aceptar. Vale. Entonces, ahí hay muchos textos recogidos de Polo y de Juan Pablo II que vienen a decir lo mismo, los dos. Y lo que pasa es que hay mucha gente, fijaros, cuando estuvimos en las jornadas de abril, una de las cosas que dijimos es que habría que, como la antropología filosófica no es cosmología, teníamos que desterrar del lenguaje antropológico los términos de la metafísica. Entonces, recibir es un término pasivo, como tú dices. Y las acciones humanas, no hay pasividad, ni en, ni en lo que, ni en el que da primero ni en el que da segundo, porque todo es actividad. ¿No? Entonces, ahí dijimos que los términos actividad y pasividad no son unos términos adecuados para hablar de antropología. Y ahí se metería el hecho de que recibir puede ser recibido como pasividad. O sea, simplemente recibo y, y no le hago caso por lo que he recibido. ¿eh? He recibido una carta y ni siquiera la leo, si quiero, sobre todo si sé de quién es, si no me interesa lo que dice, pues no la leo. Entonces, acción y pasión son dos accidentes cosmológicos, donde si tú enciendes un fuego, se prende el papel o la leña que tienes, ¿no? No es exactamente lo mismo en el ser humano. Son eh, acción del dar y acción del aceptar. Lo mismo que no es suficiente, y esto lo he aprendido yo de Beto, que el crecimiento sea siempre un paso de la potencia al acto. Porque el mayor crecimiento y el crecimiento humano es el paso de un acto a un acto mayor. Que esto es el crecer en el amor, que es lo más importante. O sea, yo intento amar cada día más y mejor, pero no parto de una potencia, parto ya de un acto, yo amo, pero quiero amar más y mejor. ¿no? Entonces, esto es una, que creo que es una labor que tenemos que ir haciendo, el detectar cuáles son los términos adecuados en la antropología. Entonces, la gente ordinariamente no le pasa, no distingue y los confunde. Recuerdo una cosa que le pasó, no sé si estará conectado ya, es que Jaime tenía hoy un tribunal de grado y me ha dicho que se conectaría después. Y pues a Jaime le pasó que hizo una tesis buenísima sobre Juan Pablo II, sobre la teología del cuerpo, y en algún momento concreto, después de que lo habíamos hablado mil veces, que no había pasividad, que no había... Se le ocurre, se le escapó en un sitio, pero es la pura consecuencia de que actualmente se hace así, ¿no? Pues el recibir como pasividad, y que era distinto porque estaba hablando del dar. Y una profesora del tribunal le llamó la atención. Claro, yo había actuado antes y no se lo había dicho, porque ya lo teníamos tan hablado que eso y se le había colado una vez. ¿no? Pues no, hay que cambiar. O sea, la antropología tiene su propio carácter y los términos de la metafísica muchas veces lo deforman. Esto sería la contestación. No sé si hay preguntas, Alberto, que se están formulando, porque acabo de ver a alguien que hace una pregunta. Sí, está Graciela, desde Argentina. Sí. Hola Blanca, ¿cómo estás? Eh, ¿Se oye?
Sí, pero no se te ve. No tienes Ah, cámara. pero sí, estoy acá con mi cámara, yo me veo. Tú te ves, pues a ver si te veo. Te que vemos estás. muy bien, A ver si. Graciela. A Adelante. ver, a ver, Graciela, cuenta, sigue. Bueno, entonces dos cosas. Uno, cuando Juan Pablo II en Persona y Acción caracteriza o distingue, podemos decir, la acción propiamente dicha, que el amor siempre es acción, propiamente dicha, no puede ser pasiva, de lo que sucede en mí sin mi acción libre, digamos. Lo que sucede, dos tipos hace esa distinción, digamos, ¿no? Es propia de él, eso de decir, lo pasivo sería lo que sucede en mí sin que yo lo provoque, y la acción es la acción propiamente humana. En polaco dicen que se dice akt, y es acción libre. El amor siempre es libre, es acción libre, por lo tanto nunca es pasiva, como puede ser un sentir, una pasión o un dolor o otro tipo de, que también se llama actividad pasiva, subjetiva o no sé, como los términos que usa. No sé, eso por ahí puede arrojar alguna luz a esa cuestión. Y también mi pregunta, Blanca, es la esponsalidad. Estamos hablando de la responsabilidad como significado del cuerpo, atribuido al cuerpo. Sí, sí, sí. Pero en realidad la persona toda tendría un carácter donal, esponsal, con su cuerpo, o que se manifiesta a través del cuerpo. Claro, ese ¿Cómo se...? es el siguiente paso que tenemos que dar. Acabamos de decir que primero hace falta la descripción de lo que se ve y el cuerpo tiene un significado esponsal, pero Sí, no es que ese significado se quede en el cuerpo, sino que, según Juan Pablo II, el cuerpo es expresión de la persona. Luego, claro, lo que el cuerpo está diciendo está en él, pero no le pertenece solo a él, le pertenece justo al cuerpo humano porque es un cuerpo personal. claro. Cuando hablaba en el tercer punto de que lo que hay que hacer es una ontología de los datos que hemos recogido y de su interpretación, quiere decir que lo que tenemos que investigar, y eso lo veremos este año en este curso de filosofía, es la estructura esponsal de la persona. O sea, que la Claro. persona tiene esa estructura esponsal. Y por tanto no hay personas asexuadas. Eso es fuerte quizá decirlo, y hay muchos autores que dicen que el espíritu es asexuado y que eso no se levanta más arriba de puede ser el cuerpo y en todo caso los sentimientos, que toda la tradición desde el siglo IV hasta el siglo XX ha dicho que la imagen de Dios está en el alma y que el alma es asexuada. Bueno, pues eso sigue teniendo un peso en los pensadores. Yo una vez que le pregunté a Apolo sobre esto, me dijo, mire señorita, yo eso no lo he pensado nunca. Ya no me da tiempo a pensarlo. ¿eh? Entonces, sin embargo, Juan Pablo II sí que lo ha pensado y lo ha pensado desde el principio. Sí. Entonces, si el cuerpo es expresión de la persona, que lo dice en Persona y Acción, y el cuerpo manifiesta a la persona, quiere decir que el significado esponsal de don, además, y de amor, eso pertenece, y de libertad, resulta que es verde con asas, porque son todo eso que se manifiesta en el cuerpo, que es libertad, don, amor, eso no le pertenece al cuerpo simplemente por ser cuerpo, sino porque es un cuerpo personal. El espíritu es el que está moviendo eso y el que se está expresando en ese cuerpo sexuado. O sea, Sí. no se puede encontrar el sentido de lo que es la sexualidad humana, lo que es la masculinidad y la feminidad, partiendo de los animales. Fijaros que la Biblia, por ejemplo, dice que Dios va haciendo los peces, los animales, unos cuantos, pero solo manifiesta la diferencia sexual cuando habla del hombre. Y esto ya hay autores franceses que dicen que la sexualidad animal es como un indicio, pero que no tiene un sentido propio más que la de la transmisión de la vida, o sea, la de la especie, ¿no? La conservación de la especie, que donde adquiere realmente significado es en el ser humano. Es una huella para la propagación de la especie.
Pero fijaros que el sentido más profundo de la sexualidad y del significado esponsal va a estar en la vida eterna, y ahí va al matrimonio para empezar. O sea, que el asunto es más complicado, bueno, más complicado, más profundo y más bello de lo que parece, ¿no? Gracias. Oye, ¿hay más preguntas por escrito? No tenemos, Incluía una. no detecto yo alguna, pero Vale, el vale. profesor puede alzar la mano en este momento y si no, proseguimos. A ver, Preguntó José una cosa, sí, José Díaz. sí, a ver. Es que yo he visto el nombre de José Díaz, sí. Sí, dice, ¿qué quiere decir Juan Pablo II con no conoce ruptura y contraposición entre lo que humanamente constituye la persona y lo que en el hombre determina el sexo? Madre mía, es un texto que me lo tiene que mandar, lo tengo que leer varias veces. Está en el chat. Si lo puedes abrir el chat, ahí está el chat. Es la última. A ver, Y si no, que José, que está por allí, tome la palabra y lo diga. sí, que lo explique. Eh, José, en- sí, Buenas, no puedo conectar el vídeo porque se me cae la vale, conexión, pésimo el internet. a En ver, las audiencias dice la situación que se indica de manera tan concisa y a la vez sugestiva de la revelación originaria del cuerpo, como resulta especialmente en Génesis 2:25, no conoce ruptura interior y contraposición entre lo que es espiritual y lo que es sensible, así como no conoce ruptura y contraposición entre lo que es humanamente constituye a la persona y lo que en el hombre determina el sexo, lo que es masculino y lo que es femenino. Yo lo entendí como, ya ve que comentábamos o comentaba que en la tradición se ha puesto que el espíritu es asexuado, que la imagen está en el alma, en lo espiritual. Y yo entiendo que lo que hace Juan Pablo II, no sé si lo entendí bien, es que no hay ruptura, no hay, o sea, hay diferencia pues, pero no es que sean como separados o que no tengan que ver uno con el otro, o sea, sí, es... sí, sí, ya he entendido, José. Lo que veo, por una parte está lo constitutivo. El hombre ha salido de las manos de Dios, ¿no? Entonces, el cuerpo es expresión de la persona y no hay ruptura entre lo sensible y lo espiritual, en el sentido de que lo sensible, el cuerpo, manifiesta lo espiritual, es expresión de la persona. Y la persona y el sexo, no hay ruptura. No hay ruptura por dos cosas. Primero, porque según la creación, el cuerpo expresa a la persona. Y segundo, porque no hay pecado. O sea, yo creo que el tema del sexo se ha confundido muchas veces con lo pecaminoso, y es que el hombre en la situación histórica está roto muchas veces, ¿no? Entonces, él mismo no ve eh, ese desorden del pecado, eh, separa entre la persona y el sexo. Pero ni es por creación, y es que no hay ruptura cuando no hay pecado y porque están creados en continuidad. Sería la contestación. Bueno, Ni yo aún, creo, perdón, ni aún después de la caída y ruptura, o sea, sigue habiendo esa misma unión. bueno, eso es lo que todo el mundo puede, en las audiencias de la redención del corazón, va explicando cómo es una ruptura que se puede reconstruir y que está llamada a ser reconstruida con la gracia y con la redención. ¿Eh? O sea, puede darse de hecho, pero hay posibilidad de curarla. Es una herida que se Ok, puede curar. ok, ok, muchas gracias. Vale. Entonces ya si queréis, hacemos un descansito de 5 minutos para estirar las piernas y en 5 minutos nos vemos. Y terminamos lo que nos queda de las audiencias, que ya veis que tienen mucho, mucho, mucho para sacar, para investigar desde el punto de vista filosófico, ¿no? Bueno, pues en 5 minutos volvemos.
Hola Pamela, ¿cómo te va? Mira, te cuento lo que puede haber pasado, porque te acordás que la vez pasada se cortaba a cada rato el Zoom. Entonces, lo que hicieron fue abrir otro Zoom distinto del que habían abierto en la clase anterior para que no pasara esto. Entonces, el Zoom que abrieron ahora es desde una universidad de México y por eso no se corta. Por eso no valen todos los links que habían mandado para todas las clases, desde el principio hasta la última. Pero bueno, voy a avisar para que avisen que esos links no valen, No, porque no, esos fueron los primitivamente organizados, no te preocupes. planificados. No te- Bueno, o sea que nada, tranquila, y cada vez darán un link nuevo. Bueno, adiós Pamela. Igual te voy a mandar el link de lo de hoy, que la verdad que está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero lo vas a ver entero, así que no te preocupes, ahora ya no te vale la pena entrar porque ya te tenés que ir a clase. Bueno, adiós. Bueno, ya estamos de nuevo aquí. Te hace falta encender tu cámara, Blanca. Sí, sí. Ya estamos de nuevo. Bien, pues vamos a volver. Les agradeceremos que enciendan sus cámaras en la medida de lo posible. Y vamos a tener un poco de más contenido de docencia y volvemos a otro breve coloquio. Vale. Pues si me pones la diapositiva, Alberto, la última que hemos quedado, que tú te acuerdas mejor. Esto, muy bien. O sea, los pasos de la investigación. Tenemos que ir desde la descripción de las experiencias humanas hasta la profundización ontológica. Siguiente diapositiva. Perdón, había aquí un problema en compartir. Dame un segundo. No te preocupes. Es que ustedes sí lo están viendo, pero yo no, por algún motivo, y entonces eso me obstaculiza. Dame un segundo. Sí, no te preocupes, que tú eres un experto. No, justo. Pero es lo que hay, así que Ah, esto es lo que yo llamo la rebelión de los medios. sí, la informática, que es lo que funciona cuando quiere. La informática y la técnica en general. Aquí estoy, creo que ya. Lo has hecho muy bien. Muy Correcto, bien. ¿verdad? Todos están viendo ahí la diapositiva de... Pasos de la investigación. Y ahora hay que ir a la hermenéutica del don. ok. No está en modo presentación, Beto, pero bueno, no importa, se ve más Y chiquito. estoy en ello, créanme. Mm. Listo. Pues ya, Es que tenía la barra de pantallas abajo y no me dejaba ver. Ahí la está. 20. Bueno, Ahora sí. sí, muy bien. Entonces, la hermenéutica del don, que es lo que Juan Pablo II, me gustaría saber, que igual alguno que está metido en estas cosas, si alguien además de Juan Pablo II ha utilizado la expresión hermenéutica del don, porque me parece que es Nadie lo lo que, ha hecho, al menos Google no arroja nada, Blanca. ya, eso es lo que a mí me suena. Todo lo que he estudiado de hermenéutica, nadie me he oído hablar de hermenéutica del Obviamente se ha don. hablado de sociología del don, de filosofía Sí, del don, fenomenología del don. pero hermenéutica del don, bueno, pues entonces da la descripción, viene la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La interpretación de las experiencias humanas y de lo... Entonces, ¿por qué una hermenéutica del don? Pues porque el ser humano está hecho para amar y solo si se ama su vida tiene sentido. El amor es donde sí. Entonces, en una interpretación del amor desde lo más visible humano, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, ahora voy a hablar aquí,
aunque os he dicho que iba a hablar solo de las 24 audiencias, las 4 audiencias primero, voy a intercalar algunos textos de la audiencia 46, del 29 de octubre de 1980, donde habla de las hermenéuticas que hoy en día son más comunes en el siglo XX, ¿no? Dice que la hermenéutica del don tiene una convergencia significativa y una divergencia fundamental respecto de las hermenéuticas al uso, como la freudiana, la sartreana, la nietzscheana, que es lo que Paul Ricoeur llamaba los maestros de la sospecha. Freud, Sartre y Nietzsche. Entonces, o sea, tienen algo que se parece a la hermenéutica del don y por tanto a los datos revelados, una convergencia significativa, pero a la vez una divergencia fundamental. Entonces vamos a ver la convergencia y la divergencia. No sigas así. ¿Por qué hay una convergencia? Porque todas ellas juzgan y acusan al corazón del hombre a causa de lo que el significado bíblico llama la concupiscencia de la carne, la de los ojos y la soberbia de la vida, que es un texto de la primera carta de San Juan. Todo lo que hay en el mundo, en cuanto corrompido, en cuanto pecatado, se podría decir, pues es concupiscencia, desorden. Juan Pablo II describe la concupiscencia como la pérdida del significado esponsal. Cuando no hay significado esponsal, las relaciones humanas vive la concupiscencia, que en vez del respeto al otro es el uso del otro como objeto. Entonces la concupiscencia puede ser de la carne, en el sexo, de los ojos, por la avaricia, y de la soberbia de la vida. Siguiente diapositiva. La convergencia significativa se podría hacer aquí una distinción de partes, ¿no? La hermenéutica freudiana, en la hermenéutica freudiana el juicio y la acusación al corazón humano corresponde en cierto sentido a lo que el lenguaje bíblico se llama la concupiscencia de la carne, porque Freud es el que estudia el sexo, ¿no? Y todas las relaciones raras y todos los tabús y todos los... Aquí tenemos en el grupo de trabajo una experta en Freud, que espero que al final haga un trabajo comparativo entre Montilla y Freud, ¿no? Que es Consuelo Martínez, profesora titular de psicología, a punto ya a cambio de ser catedrático. Luego está el hermenéutico marxista, que todo lo que tiene que ver con la concupiscencia de los ojos y la avaricia, y la hermenéutica freudiana, que es la soberbia de la vida, o sea, esa soledad de lo que decía Nietzsche, que un sol no puede tener otro sol, ¿no? O sea, que uno se autoabastece, no tiene nada ni que dar ni que aceptar, porque él ya lo tiene todo. O sea, una soberbia terrible que lleva a la locura y al suicidio, como sabemos. Segundo, otra diapositiva. Pero con la Biblia hay una divergencia fundamental respecto a ellos. Al descubrir en el corazón humano la triple concupiscencia, podríamos limitarnos a poner ese corazón en un estado de continua sospecha. Pero la Biblia no nos permite detenernos en la sospecha. Según el Sermón de la Montaña, la concupiscencia no es el criterio absoluto y fundamental de la antropología y de la ética, es decir, de la hermenéutica del hombre. La concupiscencia no es lo más profundo. Seguimos. Otra diapositiva. Respecto a la Biblia, hay una divergencia fundamental, por una parte, respecto al maniqueísmo, que es como así se ha interpretado
la materia, el cuerpo y el sexo son malos, los maniqueos. Y a los maestros de la sospecha, en este caso sobre todo a Freud. Jesucristo presenta un ethos totalmente diverso al maniqueo y al freudiano, el ethos de la redención del corazón. La palabra ethos la vamos a interpretar, vamos a decir lo que significa en el lenguaje de Boitila la próxima vez. En la próxima sesión hablaremos del ethos, porque está todo el rato hablando del ethos. Dices, ¿qué es el ethos? Porque ethos parece que es ética, ¿no? Pero el ethos de Juan Pablo II, lo que lo utiliza es, no es una ética con sus mandatos y sus cosas, no, sino que es como la conciencia, más o menos. Ya lo veremos con más detenimiento a la próxima vez. Sus palabras no permiten detenerse en la acusación y en la continua sospecha. Las palabras del Sermón de la Montaña son una llamada dirigida al corazón para descubrirle que la redención del corazón es una verdad real, que le devuelve la posibilidad de descubrir y vivir el significado esponsal del cuerpo y expresar la libertad interior del don, venciendo la concupiscencia de la carne. Esto es la contestación a la pregunta que ha hecho José Díaz, ¿no? Que la redención y el Sermón de la Montaña, dices, no, estás caído, tienes esas malas inclinaciones, pero la redención es una llamada dirigida al corazón, que es una verdad real, que le devuelve la posibilidad de descubrir y vivir el significado esponsal del cuerpo, o sea, que es la recuperación de lo perdido por el pecado. Esa es la redención. Siguiente diapositiva. Bien considerada, esta llamada que encierra las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña no puede ser un acto separado del contexto de la existencia concreta. Es siempre el descubrimiento del significado de toda la existencia, del significado de la vida, en la que está comprendido también ese significado del cuerpo que llamamos esponsal. El significado del cuerpo es, en cierto sentido, se apaguen los micrófonos que suenan. El significado del cuerpo es, en cierto sentido, la antítesis de la libido freudiana. El significado de la vida es la antítesis de la hermenéutica de la sospecha. O sea, que si hay autores como Freud que lo que hacen es describir la situación del hombre que está en pecado y que como que de ahí no puede salir, pues resulta que la redención te permite volver a el significado esponsal y es la antítesis de la libido freudiana. O sea, es justo lo contrario. Siguiente diapositiva. La hermenéutica de la sospecha es muy diferente, es radicalmente diferente de la que descubrimos en las palabras del Sermón de la Montaña. Estas palabras revelan otra visión de las posibilidades del hombre. Es importante que él, precisamente en su corazón, no se sienta solo e irrevocablemente acusado y abandonado a la concupiscencia de la carne, sino que en el mismo corazón se sienta llamado con energía, llamado precisamente a ese valor supremo que es el amor, llamado como persona en la verdad de su humanidad, por lo tanto también en la verdad de su masculinidad y feminidad, en la verdad de su cuerpo. O sea que la redención permite volver al principio. Me contaba un patrólogo que en los padres de la Iglesia hay una frase que se repite con cierta frecuencia, que es la vuelta al paraíso. O sea,
gracias a los sacramentos y a la lucha y a la gracia que nos ha traído la redención, pues podemos purificarnos de volver al paraíso. O sea, eso será más el cielo que la tierra, pero que hay una vuelta al paraíso. ¿Sí? Seguimos, otra diapositiva. Llamado en esa verdad que es patrimonio del principio, patrimonio de su corazón, más profundo que el estado pecaminoso heredado, más profundo que la triple concupiscencia. Las palabras de Cristo, encuadradas en toda la realidad de la creación y de la redención, actualizan de nuevo esa heredad más profunda y le dan una fuerza real en la vida del hombre. Este mensaje de Juan Pablo II es fantástico. Es decir, es verdad que heredamos una naturaleza caída, que es la que nos transmiten nuestros padres, que es lo que hay, porque Adán y Eva pues perdieron una herencia pero no es la única herencia ni la más profunda. La más profunda es lo que Dios ha querido al ser humano, el patrimonio del principio, el patrimonio del corazón. Porque claro, aunque tengamos la naturaleza caída, el asunto está que en el corazón tenemos esa conciencia, que es el sagrario donde uno se encuentra con Dios y donde uno puede descubrir el bien y el mal. Y la lucha entre lo que te apetece y lo que hay que hacer, ¿no? Es un patrimonio del corazón. Y es más profundo que el estado pecaminoso heredado. Y eso además lo tienen todos los hombres, aunque no sean cristianos. Todo hombre, lo que pasa es que no lo conocen bien, la salvación, tenemos más ventajas los que hemos sido bautizados y los que conocemos a Jesucristo. Pero todo hombre que sigue con rectitud su conciencia o se arrepiente de lo que ha hecho mal, en el fondo esa persona es la que tiene bautismo de deseo, que es distinto del deseo del bautismo. Yo cuando llegué a esa conclusión, una vez, estando yo en un colegio mayor, vino a que le hicieran una entrevista, pues un rey destronado de estos países del este. Y nada, le hicieron una entrevista preciosa y tal cual. Y al salir alguien se le ocurrió decir, yo creo que más por retentir, pues Blanca es teóloga. Y dice este señor, pues yo tengo muchos deseos de hablar con un teólogo. ¿Usted podría venir a verme para que yo le haga una serie de preguntas? Él era ortodoxo. Y la pregunta que me quería hacer era cuál era la religión verdadera. Si era, sí, claro, no me lo diga, pero claro, aquí ¿qué pasa? Que todo el mundo tiene que ser... No, ¿quiénes van al cielo? Era la pregunta. Solo los que están en la religión verdadera. Y yo le hablé del bautismo de deseo, pero no era el deseo de bautismo. Y que toda persona que actúa con rectitud, pues esa es la que se va al cielo. Que no, por ser católico, si no haces lo que... Si no actúas con rectitud, por mucho que estés bautizado en la Iglesia Católica, pues es que no engañas a nadie, ¿no? Decir, hombre, claro, uno tiene que ver dónde está, tener la inquietud de buscar la verdad toda su vida, y hay gente que descubre que su religión no tiene la plenitud de la revelación. Pero eso es otra cosa que va en la misma línea, pero que no. Aquel señor me dijo, es que no sabe usted la alegría que me da que me diga esto. Digo, pues esto lo ha explicado el Vaticano II. Bueno, pues ahí estamos. El patrimonio de su corazón. Esto es muy importante, porque eso lo tiene, es algo antropológico que lo tiene toda persona por el hecho de ser humano. Siguiente diapositiva. El ethos de la redención es otra visión de las posibilidades del hombre. Es una llamada a descubrir y a realizar en su vida el significado esponsal del cuerpo, a expresar la libertad interior del don, el estado y la fuerza espiritual
que se derivan del dominio de la concupiscencia de la carne. El significado esponsal del cuerpo es la antítesis de la libido freudiana, como ya hemos dicho. Esto está en esta audiencia del 29 de octubre del 80, la hermenéutica de la sospecha, patrimonio del principio, patrimonio de su corazón, todo esto más profundo que la triple concupiscencia. Este es el texto exacto de Juan Pablo II. Siguiente diapositiva. Entonces, Juan Pablo II le dio muchísimas vueltas al tema de la hermenéutica del don. Desde la audiencia número 13 hasta su escrito póstumo, que es el don desinteresado. Es una cuestión a la que no dejó de volver, que la introdujo en el Vaticano II y que me parece que el don desinteresado ya es un texto que os he mandado para la gente que no lo conocéis, porque es un texto que vale la pena leer y releer, porque dice cosas impresionantes. A ver, diapositiva, estamos llegando al final. Muchas gracias. O sea que ahora ya, si queréis decir alguna cosa más, espero que Consuelo nos explique muy bien el trabajo que haga para este grupo de investigación, por qué el significado esponsal del cuerpo es la antítesis de la libido freudiana. O sea, como conoces bien a Freud, cosa que yo, por ejemplo, no le conozco bien, solo he oído alguna cosa, no ha dado más la vida, pues es porque el papá sí que se lo debería haber leído para escribir semejante tocho sobre el sentido de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Hay una pequeña... ¿Puedo decir algo? No es oportuno. Sí. O sea, Sí, hay... ahora tenemos media hora para dialogar. O sea, Sí. Es que yo creo que hay una cuestión que se da en los tres filósofos de la sospecha, sí, que es una hermenéutica respecto a un texto de referencia principal, que en sí, Freud es mito, es un mito inexistente, o sea, no hace referencia a nada. En ese sentido es como su génesis, ¿no? sí, Que tiene algo de real y literario, ¿no? sí, En ese sentido hay muchísima correspondencia. Y por otro lado está, o sea, así como la paz forma parte de la creación de la persona humana y en el sermón de la montaña se restaura esa paz interior, sí, para Freud la situación es absolutamente al revés. La estructura del psiquismo humano es conflictiva de suyo. Y además el conflicto se da tanto dentro por la fantasía, o sea, por el deseo, fantasía desiderativa y su propia condición limitada, como respecto a los demás. O sea, originariamente es conflictivo en su deseo. sí. Claro, es una pasada. Entonces es la carencia frente a la abundancia, que serían las dos perspectivas, ¿no? Ujú. Bueno, eso es más o menos lo que sé, que no sé nada, porque esto es nada más que la primera frase, claro, no hay Claro, más. Y sí, luego yo quería hacer un pequeño comentario, Blanca, sí, a la última cosa que has dicho, no comentario, no sé si comentario, pregunta o qué, ¿no? vale. O sea, la herencia, la procreación, la herencia es la naturaleza humana, Sí, que es donde está el pecado original. eso es. Pero la persona humana, la persona, No, es creada de la nada directamente una a una, y Dios no crea pecados originales. desde luego. O sea, que lo que estás diciendo del fondo que todos tenemos, es nuestra condición personal, tengo la impresión. Sí, sí. O sea, no creo que Dios cree una persona estropeada o rarilla, ¿no? Digo yo. Por eso los niños tienen esa cara de inocencia. Sí. Y dicen a los padres cosas terribles. Por ejemplo, que les parece que van a ser santos. Y le pregunta a su padre, ¿y eso por qué? Dice, porque noto que se me está ensanchando el corazón. Un niño con inocencia, y seguro que es verdad, ¿no? Eh, mi madre me contaba que tuvo 9 hijos vivos, pues otros los perdió en el camino, pero que uno de ellos le hizo las preguntas más difíciles que le había hecho a ella nadie, que no se las sabía contestar. Es cuando se despierta la inteligencia, que se hacen metafísicos todos los niños, pero cuando están bautizados
Mi madre decía, es que me preguntas sobre la Trinidad, unas cosas tan difíciles. Eso es porque los niños, eso que dices me parece que lo explicaba Polo, que la persona, cuando Dios te la da limpia, no caída. Lo que tienes caído es la naturaleza. Pero el pecado original en los niños se desarrolla cuando empiezan a tener sentido común, ¿no? O sea, en la época de la... No, algunos son tan malos de pequeños que dicen, a este le chorrea el agua del bautismo, no estás sin bautizar. Pues son malísimos, ¿no? Pero habitualmente es cuando empiezan a decidir por sí mismos. Al principio son inocentes. Y esa inocencia de los niños demuestra que su persona está limpia. Y que luego caes y pecas. La persona se contagia del pecado, pero al principio está inmaculada. Y como la naturaleza todavía eso es impresionante, ¿eh? La distinción entre naturaleza y persona es importantísima para la antropología. No lo digamos para conocer a Dios, pero lo más, por eso el Papa dice que es patrimonio del corazón humano. Y lo del mito de Freud es muy interesante porque todos estos, Nietzsche lo mismo, está obsesionado con los dramas griegos y con el complejo de Edipo y con el, o sea, más que en la revelación, lo que van es a esos desarrollos de la conciencia humana que ha vivido inmersa en el pecado, ¿no? El complejo de Edipo. Yo de Nietzsche me dieron un curso de doctorado sobre él, todo era lo que le gustaba la tragedia griega. O sea, que luego de ahí llega el nihilismo, ¿no? O sea, que me parece que es cierto. Y esto de la diferencia entre la naturaleza y la persona, que la persona Dios la crea limpia, no puede ser de otra manera, lógicamente. Más cosas. Si tenéis, ¿eh? Yo tengo Sí, ¿se puede? sí, sí. Leyendo Tener y Dar de Polo, me he dado vueltas, pero no entiendo cómo diferenciar entre un deseo de la voluntad como, pues sí, un deseo y esperanza. ¿Cómo sé que es deseo? ¿Cómo sé que es esperanza o es un deseo? ¿Cómo diferenciar estas dos? Esperanza y deseo. Eso igual te lo puede contestar Consuelo, que es psicólogo. Eso es jugar al tenis, Blanca. Un poquito. Algunas veces, sobre todo José, que tiene mucha imaginación intelectual, me hace preguntas que yo no me he pensado. Tampoco me la voy a inventar sobre la marcha, ¿no? El deseo puede estar desordenado y la esperanza es, pues eso, la esperanza de algo bueno, ¿no? No sé qué es lo que... Como virtud sobrenatural, creo, yo no soy teóloga, ¿eh? Pero como virtud sobrenatural la esperanza tiene un contenido específico que es la fe misma. Sí. Mientras que el deseo como tal no determina el contenido, el impulso humano no está marcado por su contenido. La esperanza, sí, como virtud sobrenatural, tiene un contenido ya marcado, positivo, revelado, ¿no? El deseo, sin embargo, tiene una mayor escala. O sea, el deseo nace en la propia carne, al margen de la autoconciencia. O sea, el deseo tiene una escala corporal y espiritual, ¿no? La esperanza no es corporal, en principio, es un don sobrenatural. Esa es Pero una ahí, pequeña... Dime. pero ahí no podríamos confundir también la esperanza con fe, porque si la Ujú. esperanza tiene contenido que fue revelado, pues entonces es fe. Bueno, la fe en cuanto pone en movimiento se llama esperanza. No, vamos, yo no la separaría demasiado, no la separaría nada. La esperanza la tenemos puesta en Dios y sabemos algo de Dios por la revelación. No, bueno, eso Blanca sabe más, yo no voy a decir mucho. Pero de hecho el Papa, si me permiten, el Papa Benedicto XVI, justamente en la encíclica donde habla sobre la fe y Spes Salvi, hace notar la cercanía que hay entre la fe y la esperanza como virtudes, ¿no? Ujú.
Efectivamente, la esperanza es el deseo de poseer lo que aún no se posee, y la certeza de esa posesión en cuanto a la memoria de la fidelidad del don de Dios, mientras que la fe es el poseer ya desde ahora, por la fe, los dones que se espera alcanzar. Entonces, sí, en cuanto a virtud sobrenatural, en cuanto a virtud sobrenatural, en realidad la esperanza pone en movimiento a la fe. Bueno, yo ahora con respecto, sí, Ana María Sanguinetti, veo que tienes la palabra, luego te la doy. Pero para seguir con el tema de la fe y la esperanza, y el tema de las virtudes, nosotros siempre hemos estudiado en el catecismo las virtudes humanas como las cardinales, estructuradas en torno a las cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y la fe, la esperanza y la caridad como virtudes sobrenaturales. Y yo me he planteado más de una vez que también puede haber fe, esperanza y amor que no sea directamente sobrenatural, sino que sea humano, y que sobre esa base del amor humano y de la rectitud humana se apoyen esas virtudes sobrenaturales. Y he pensado en qué diferencia puede haber. Una vez se la pregunté en un congreso tomista que hubo en Italia, en Bolonia, sobre el tema de las virtudes y tal. Hice yo esta pregunta. Digo, ¿podría haber un sentido de virtud humana, pero referidas a la fe, a la esperanza y al amor? Y entonces no tenía ni idea de cómo contestar. Pero me parece que, y esto creo que en este seminario, sobre todo de la antropología, tendríamos que darle vueltas, que así como las virtudes de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que las explicas a Aristóteles y son virtudes de la naturaleza humana, y luego en un cristiano son las mismas virtudes elevadas al plano sobrenatural, bueno, no lo he escrito, pero le he dado vueltas. Me parece que la fe, la esperanza y el amor son virtudes personales. Es decir, uno tiene fe en las personas, aunque no tengas fe sobrenatural. Una madre tiene fe en su hijo y esperanza en que va a conseguir salir adelante, y desde luego le quiere. Entonces me parece que habría que, Beto, creo que hay virtudes del espíritu directamente, virtudes, digamos, en la persona, y que tienen que ver con el crecimiento personal, distinguiendo el plano humano y el sobrenatural, porque el sobrenatural ya te pone una dimensión, pero hoy en día tenemos que profundizar en la parte humana, porque la gente que no tiene fe o que no está bautizada, y por tanto no podemos decir que tenga fe sobrenatural, tiene fe en sus hijos, tiene fe en su familia, tiene fe en personas, tiene esperanza, tiene amor, pero son de otro tipo de las virtudes propias de la naturaleza. Esto no sé cómo lo veis, pero me parece que habría que desarrollarlo. Yo no lo he desarrollado, pero sí que lo he pensado muchas veces. Blanca, Sí, en la dinámica educativa eso es neto. es neto, ¿no? Neto. O sea, no se puede dar de otra manera. La progresión, la educación, Sí. especialmente cuando avanzamos hacia la formación intelectual, solo desde la confianza es posible el aprendizaje. Decía un experto que se dice primero te creo y luego te entiendo. Expresión preciosa. Primero te creo y luego te entiendo. Los tres curas. ¿Perdón? Perdón, ya apagué el micrófono, disculpen. Vale. Perdón. Pues No, eso que lo sí. que acaba de decir Blanca, que son referidas a la persona, la fe, la esperanza, yo lo veo clarísimo. Y me parece que se podría hacer una distinción, porque el deseo sin connotación moral podría pertenecer más bien a la naturaleza. O sea, en lenguaje tomista, digamos, las pasiones, que no tienen ninguna connotación. Es un movimiento de inclinación al bien, no un bien moral necesariamente.
Entonces aquí cabe la distinción también entre tener y dar lo que está a nivel esencial de lo que está a nivel personal. Ahora, qué maravilla cuando el deseo está unido a la persona, lógicamente, a la esperanza. Ahí lo veo integrado. Sí, puede ser. Eso de que Lo veo- lo- ampliar las virtudes de la fe, la esperanza y el amor, descubrir su fundamento humano que está en la persona, me parece que es muy importante. Porque si no, los cristianos, cuando intentamos explicar nuestra fe, empezamos a hablar de virtudes sobrenaturales y claro, la gente se queda por uvas, porque ¿eso qué es? O sea, si yo no estoy bautizado, si yo no conozco la doctrina católica, pero sin embargo pueden ser a veces mejores personas que yo misma, porque son gente que actúa con rectitud y que claro que aman, y que tienen fe, que tienen esperanza, incluso en la salvación, porque no hace falta una fe súper gorda y sobrenatural para creer en Dios, como demostró el bueno de Rousseau, llevando a su hijo a un monte, como no quería que le influyera a nadie, quería saber si el hombre era naturalmente, creía en Dios. Y se llevó a un hijo suyo, que lo sacó del orfelinato, que era donde metía a todos los hijos que tenía, se lo llevó a un monte y le prohibió hablar con nadie. Y un día se tuvo que ir y dijo, no hables con nadie. Y cuando volvió se lo encontró de rodillas en el jardín. Dijo, le dio dos tortas y dijo, ¿pero tú qué? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Con quién has hablado? ¿Qué estás haciendo? No, papá, yo no hablo con nadie. Es que resulta que yo he salido y he empezado a ver las flores y los árboles y he dicho, esto papá no lo ha hecho. Y estaba hablando con quién ha hecho esas cosas. Y Rousseau descubrió que el hombre, el desarrollo natural de la razón, te lleva a buscar un hacedor, no un creador. Ya no puedo decir que creer en Dios era una cosa impuesta por la educación, sino que nacía del interior. A ver, más cosas, más preguntas. Ahí vemos a Jaime, antes nos hemos metido contigo. Pero, Estaba antes Beto. Beto. Sí, solo comentar que o sea, eso que estás apuntando, Blanca, está vastamente desarrollado en Polo. Polo tiene esa tesis, digo, yo sé que tú eres discípula de ella y entonces no me sorprende que tengas la misma tesis. Polo la desarrolla Yo no la he aprendido de él. Es eso, una cosa que a pensé eso me por mi refiero, cuenta. a eso me Sí, refiero, que tienes pues un sí, bagaje que te permite pues seguramente tirar del mismo carro, ¿no? sí. Para Apolo la libertad trascendental se convierte con con la esperanza. Entonces el estatuto humano de la esperanza es lo que él llama la libertad trascendental. Es decir, la apertura a un futuro sin desfuturizar, ¿no? Es la expresión, el modo en el que él describe esa libertad trascendental. En este sentido, la distinción entre deseo y esperanza, podríamos decir que el deseo tiene una estructura causal. En el mejor de los casos, no hay que decir en el peor de los casos, pero en la modernidad sobre todo se reestructura esa causalidad en términos subjetivos. Es decir, la estructura del deseo se subjetiviza un poco excesivamente, vamos a decirlo así, pero la esperanza en Polo es de hecho la estructura, o sea, la esperanza se convierte con el carácter de además, que el hombre es además, es decir, que es puro brotar, puro don, eso, eso es lo que Polo llama la esperanza trascendental. Es decir, que el hombre está tensado hacia una llamada y entonces espera en la relación con esa llamada, ¿no? Esto en San Agustín también está presente. San Agustín pues hace todo un desarrollo del deseo, muy, muy vasto también. Y podría ser, yo encuentro cierta equivalencia a la noción de libertad de destinación. Ya, los que conocen a Apolo entienden la distinción entre libertad nativa y libertad de destinación. Esa tensión entre la libertad nativa y de destinación es la esperanza en términos humanos, ¿no? Y Bueno,
cuando utilices palabras para expresiones de Polo, como no todo el mundo conoce a Polo, hay que explicar lo que quiere decir, porque él le pone palabras que les da un sentido muy concreto y que es bueno explicarlo cuando uno habla napoleano, ¿no? Porque eso de la libertad nativa, la libertad de destinación, la libertad nativa es con la que naces, porque eres... Pero cuando luego tú te comprometes a algo, eso te destinas a alguien, a algo, es que es precioso. Pero tú dices nativa de destinación y posiblemente todo el mundo se ha quedado a pruebas, pues si no ha leído Apolo, ¿sabes? Vale, perdona, esto es un paréntesis, porque si no hay gente que dice, ay, que no hablen de Polo, porque no entienden. Creo que Polo es una persona que le pone palabras diferentes para explicar más profundo lo que en el fondo todos podemos entender, ¿no? Perdona, Alberto. Y por eso te explico a San Agustín, ¿no? San Agustín, todo filósofo, pues tiene sus temas, ¿no? San Agustín habla de la inquietud. Entonces, la inquietud a mí me parece que es equiparable a la noción de esperanza trascendental en Polo o de libertad, ¿no? La inquietud es como esa trascendencia del deseo, o sea, el hombre por su estructura personal, podríamos decir así para decirlo llanamente, el deseo hace piso en la naturaleza humana y la esperanza está estructurada en el ser personal, en el carácter personal del hombre, ¿no? La distinción clásica de los padres, persona-naturaleza, ¿no? Sí. En Agustín, pues esa distinción está, deseo, inquietud, ¿no? Que es una especie de relación íntima de búsqueda de un Dios que no se tiene del todo, es el ya, pero todavía no. Muy bien, más preguntas. Jaime, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí. Sí, bueno, estaba Pablo también. Pablo. Y yo después. Pablo, pues muy bien, porque yo no veo las manos. ¿Dónde está la de Pablo? Acá estoy. Pablo, a ver. Acá estoy. Entonces, pero yo cambio un poco de tema, Jaime. No sé si vos querés hablar de este tema mismo que vienen hablando. Pues rapidísimo, porque tampoco tenía mucho que decir. Perdón que me he conectado tarde, estaba en la tesina de Amparo en el Juan Pablo y ahora voy de vuelta en el tren. Salió muy bien, Blanca, te mando muchos abrazos y saludos. Y bueno, sobre el tema de no tanto de la esperanza y el deseo, sino de las virtudes teologales, cuando Carlos Wojtyła estudia la fe en San Juan de la Cruz, se da cuenta de que la escolástica o el tomismo está muy bien, pero no es suficiente para explicar el acto de fe. Porque desde la perspectiva tomista la fe es un hábito infundido por Dios en el intelecto. Y el contenido de tal hábito es la revelación. Y la revelación se identifica sobre todo con unas doctrinas y unas verdades. Y entonces Juan Pablo II dice, bueno, eso es verdad, pero no es toda la verdad. Porque el acto de fe es un encuentro. En ese sentido, se precede el enfoque después del Vaticano II de la revelación como Dios que se comunica y el acto de fe como un encuentro personal. Entonces yo creo que las categorías, digamos, de la escolástica sobre la fe, la esperanza y la caridad están muy bien, pero tienen que ser enriquecidas con una perspectiva del personalismo. Porque si no, al final, pues Dios es el objeto de la teología y el acto de fe es la adhesión a una serie de verdades, pero es mucho más que eso. Si lo trasladamos a la esperanza, nos pasa lo mismo. La esperanza se identifica con la fides qua, que decíais ahora algunos, ese primero te creo y luego te entiendo. En la división de la fe está la fides que como el contenido de lo que uno cree y la fides qua el motivo por el que uno lo cree. Entonces yo creo que no leí, o sea, sí he estudiado algo de Polo, pero no lo conozco a fondo, pero que sería muy bueno, muy buen servicio enriquecer la perspectiva de las virtudes teologales desde el personalismo. Creo que algo hizo Piper, que es un tomista moderno, pero yo no sé si, no conozco autores que lo hayan hecho y que hayan seguido esta vía. Solamente quería apuntar eso. Muy bien. Gracias Bueno, a todos. Eso de la distinción de naturaleza y persona, aquí, en este seminario, nos interesa desde cualquier perspectiva, porque es desde, si lo que nosotros queremos hacer es una antropología conforme a la realidad y que no esté basada en la naturaleza, como se ha hecho hasta ahora, sino en la naturaleza y en la persona, en la parte espiritual humana,
hay muchas cosas que están sin hacer, están incluidas, que uno dice una cosa, otro dice, pero que hay mucho que desarrollar. Muy bien, pues a ver, siguiente pregunta, Pablo. A ver, entonces son dos preguntas en verdad, pero bueno, hago una para empezar y pues no tienen temas distintos, ¿no? Gracias Blanca por la exposición, muy clara como siempre, y bueno, y esto, trabajar los conceptos de Juan Pablo II, que es un gusto. Entonces, a ver, pero en concreto, también para Consuelo quizá, quería preguntar lo siguiente, a ver, me lo anoté acá. ¿Se puede decir que Freud y los otros maestros de la sospecha de alguna manera en verdad desprecian la conciencia en tanto que está dominada por otro sustrato inconsciente, la libido en el caso de Freud, materialismo o poder en el caso de los otros dos? Pero si realmente entendemos la concupiscencia como una deformación de la conciencia y la experiencia, que es un poco lo que yo entendí en las audiencias, la divergencia hermenéutica entonces sería mayor, porque los maestros de la sospecha directamente no considerarían la concupiscencia, que sería una deformación de la conciencia, que ellos mismos de alguna manera la niegan, porque realmente lo que hay es un sustrato inconsciente, inmodificable, que es lo que domina a la persona, al ser humano, digamos, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. A ver, Consuelo, habla tú. ¿Qué Dios sabes más mío. del Sí, inconsciente? o sea, en realidad usas la palabra conciencia y titubeo entre conciencia como autoconsciente y la conciencia como lugar de decisión moral, ¿no? O sea, de decisión relevante. En ambos casos creo que está mermada en el caso de Freud, ¿no? En las dos situaciones, en los dos contextos, ¿no? Em, en Freud, la dinámica psicológica tiene la autoconciencia en un lugar terciario, cuaternario casi, ¿no? El lugar del yo. Con lo cual, lo que se refiere a saber de sí es muy poco y tardío, ¿no? La dinámica psicológica es excesivamente subconsciente, subconsciente, vamos a decir que es la palabra, ¿no? Y luego la dinámica misma, no solo de qué está formada la estructura psíquica, sino cómo se mueve, excede el poder del hombre, absolutamente. Y está gobernado, se puede entender a partir de un mito absolutamente injustificado, pero es un mito. En ese sentido, las pulsiones de la naturaleza humana dominan toda su realidad. Y no hay nada más allá de la pulsión, en realidad de conflicto. No hay nada. O sea, para Freud, naturaleza de la persona no ha lugar, y si existiese la persona sería solo él, que es el consciente de todo lo demás. Le pasa un poco como a Nietzsche, ¿no? Que solo él sabe, o a Hegel, que solo él sabe, ¿no? Se quedan como por encima de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo diría eso, o sea, ni la autoconciencia, ni la conciencia como lugar de decisión están en lo más profundo, sino más bien que forma parte de un pequeño estrato superficial, si me apuras, ¿no? No sé si he dicho algo. Muy bien. Sí. Buenísimo, gracias. Bueno, damas y caballeros, creo que tenemos que ir acabando. La semana que viene volveremos a ver a otras 4 audiencias más y con esto acabaremos lo que dice Juan Pablo II, el significado esponsal del cuerpo, más importante porque es el plano originario de Dios, que es a donde hay que volver, donde está el significado esponsal, digamos, como tiene que ser. Luego en el otro sitio pues está con el pecado, a ver cómo se supera, tal cual. Y os puedo compartir los PowerPoints, os puedo mandar los documentos 3. Y ya veréis que también en el descansito que hemos hecho os he subido el escrito del amor donal y trascendencia que os he dicho de Polonia, porque ahí hay muchos textos y hay una interpretación que creo que mía, que creo que puede ser limitada, pero bueno, es una, no es la única, de la libertad del don. Libres de la libertad del don, que bueno, que ya lo hablaremos en algún momento. Bueno, ha sido un placer y hasta el mes que viene. Hoy, por otra parte, no nos podemos ir
sin recordar a Juan Pablo II, porque es su fiesta y es quien nos une aquí y el que espero que nos dé luces y nos facilite estructuras para que esto lo investiguemos bien y lo podamos difundir y demos todo el fruto que su enorme trabajo, que es el que más ilusión puso, pues la bomba de relojería esa que dice Weigel, termina explotando. Dicen que ya muy entrado el siglo XXI, pues estamos ya en el primer cuarto, ya nos ha pasado el primer cuarto de siglo, ¿no? Pues a ver, bueno, es un placer trabajar con vosotros. Muchas gracias, Gracias, Blanca. Muchas Gracias a todos. Un gusto veros. Muy bien. Blanca, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye. Hasta luego.